Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Buenas tardes a quienes me están escuchando aquí en Radio Mexicana, nuestras noticias, el 1300 AM, y en las redes sociales, donde también estamos transmitiendo en vivo en la página de Facebook de Solo Negocios Radio, en la página de Facebook de CONAFI, y también pues aquí estamos haciendo una transmisión de TikTok que me han estado pidiendo para que pueda compartir este programa a algunos de nuestros amigos y de nuestros clientes. Mi nombre es Guillermo Soria y es un gusto estar con ustedes como cada lunes. Aquí estaremos la próxima hora platicando de un tema. En esta ocasión ya no vamos a hablar de impuestos, vamos a dejar un poquito descansar. Bueno, a lo mejor se me atraviesa ahí algún tema durante el programa, pero no me voy a enfocar tanto a los impuestos como hemos estado platicando durante todo este año, ¿no? Lo que hubo de las reformas, lo que hubo del incremento del salario mínimo, cómo nos ha pegado en los costos y demás, y todo eso pues me lleva a hablar yo le estoy llamando a este programa, el programa del día de hoy, la trampa del crecimiento del 2026. Es decir, se nos está vendiendo, se nos está haciendo creer que, bueno, el salario mínimo ha crecido, que como los empleados ganan más, pues entonces en teoría hay más circulante o dinero circulando en el mercado, en los negocios y demás. No sé, ¿qué opinan ustedes? Me gustaría ver qué opinan, porque en muchos negocios pues no está sucediendo así. En muchos negocios ha sido una pregunta muy común que me han estado haciendo mis clientes, donde algunos de ellos están vendiendo más en cuestión en dinero, el monto de las ventas es más alto, pero dicen, pero me alcanza para menos. Mi margen, se supone que traigo los mismos márgenes de ganancia con los productos que vendo, pero ¿por qué siento que tengo menos utilidad? No siento, tengo menos utilidad, me alcanza para menos, ¿no? Entonces ahí es donde le estoy llamando yo la trampa del crecimiento o el espejismo del crecimiento. Es decir, todos nosotros sabemos, debemos tener algunas claves, algunos indicadores clave en nuestros negocios para saber que cuando aumentan nuestras ventas, realmente aumenten nuestras ganancias. A veces en los negocios, al incrementar las ventas, lo que estamos jalando, estamos incrementando son muchos costos de operación que no van a la par, y eso hace que tenemos más trabajo, tenemos que contratar más gente, tenemos que tener una capacidad instalada mayor en nuestras empresas, más equipo, más rentas y demás, y entonces se nos disminuye la utilidad. Entonces hay inclusive teorías, ¿verdad?, que es mejor mantenerse como una empresa pequeña, con costos pequeños, y tu margen va a ser más alto. Y aquí estoy hablando, esto le sirve mucho sobre todo a las empresas, a las pymes, a las empresas unifamiliares, a las empresas donde el dueño de la empresa es quien pues vive de ahí. Yo les llamamos también a esto lo que viene siendo el autoempleo. Entonces dices, ¿eres empresario o tienes un autoempleo? Te empleas a ti mismo y tú ganas un sueldo. Y entonces es donde queremos mantenernos así. ¿Por cuánto tiempo vamos a querernos así, mantener así en nuestro negocio? ¿Qué pasa cuando te enfermas? ¿Qué pasa cuando tienes que salir de vacaciones? ¿Quién se queda a cargo del negocio? ¿Hasta cuánto tiempo tu negocio va a soportar esto? ¿Vas a estar ahí toda la vida? Es difícil, ¿no? Es difícil eso. El otro día estaba escuchando por ahí a un experto que decía,
pues este negocio es bueno, me ha dado casa, me ha dado carro, me ha dado vacaciones, me ha dado educación para los hijos. Pues sí, es bueno mientras tú has estado al frente del negocio todos los días, atrás del mostrador o correteando a los clientes. ¿Qué va a pasar el día que no estés haciendo tú eso? ¿Va a seguir siendo un buen negocio? ¿Quién lo va a hacer? O como muchos negocios que tristemente llega el momento en que el dueño de la empresa se retira y pues se acaba el negocio. Y era un buen negocio, porque pues imagínate, a toda una familia le dio una buena posición económica, buena educación, buena casa, hasta cierto punto un patrimonio. Algunos dicen, pues yo lo vendo, otros se aferran y entonces empieza la habilidad del propietario empieza a decaer, y eso hace que pues el negocio vaya hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta que muchas veces se pierde ese negocio, se cierra un día la cortina y no se vuelve a abrir. Entonces, ¿en qué situación estás tú en tu negocio? ¿Tú eres el autoempleo? ¿Tu negocio es rentable únicamente para ti? ¿O va a ser rentable para más personas? Puedes contratar un gerente, un administrador que se encargue de tu negocio cuando tú no estés y que pueda estarte dando resultados. No sé, ¿verdad? Hay muchas cosas que tenemos que tener presentes, pero ahorita me voy a enfocar más en la parte, a lo mejor un poquito en la parte financiera. Vamos a empezar por esa parte, donde pues muchos, como les digo, muchos de nuestros clientes me han estado preguntando, me están haciendo ese comentario, ¿verdad? Estoy vendiendo más que en el 2025, empezó bien el año, pero al final del mes pues me queda menos dinero en la bolsa, ¿no? Los últimos meses nos ha pasado eso. ¿Qué está pasando? Hay varios factores que nos están afectando en la operación de nuestros negocios. Uno, por ejemplo, puede ser o es el incremento del salario mínimo. Es algo que, si bien es justo, el otro día yo platicaba, nosotros los empresarios no estamos peleados con que nuestros empleados ganen bien. Definitivamente yo creo que si mis empleados ganan bien, si mis empleados pueden tener un crédito de su casa, pueden tener su carro, si sus hijos van a una escuela, pueden salir de vacaciones, etcétera, estamos triunfando, porque entonces esa empresa, esa pyme no nada más me está dando a mí los beneficios, sino yo lo puedo pasar a todo mi equipo de trabajos. Entonces yo creo que está bien que parte de la misión, de los objetivos de las empresas, pues sea que nuestros empleados ganen bien, ¿verdad? Que les vaya bien. Ese es un reto para todas las empresas, cómo distribuir esta riqueza que genera un negocio con todo el equipo de trabajo. Pero si bien es cierto, y yo siempre lo he dicho y lo he visto, los inversionistas no ponen un negocio, no sacrifican o arriesgan su patrimonio al invertir en una empresa para decir, híjole, voy a quitar mis ahorros del banco donde están seguros y me están dando un interés para poner un negocio para generar 50 empleos o 20 empleos o 10 empleos. Eso me va a hacer feliz. No, o sea, te da satisfacción, pero no vas a arriesgar tu patrimonio, la seguridad de un interés, de un ingreso, de un futuro quizás económico, ese respaldo que te da, no vamos a negarlo, por decir, voy a poner un negocio y mi objetivo es generar empleos. Pues no, o sea, parte del objetivo, parte de lo que genera la empresa para poder subsistir son empleos. Entonces es algo intrínseco en generar un negocio, ¿no? O sea, yo cuando genero un negocio tengo que generar empleos, y lo que voy a tratar de hacer o que voy a poner en mis objetivos es que voy a generar empleos bien pagados, ¿verdad? O voy a tratar de que sean lo mejor posible, lo mejor pagados posible dentro del proyecto financiero de mi empresa. Entonces, definitivamente es satisfactorio ofrecer buenos trabajos, buenas prestaciones, pero seamos sinceros, muchas veces si hacemos eso, entonces no podemos competir con el mercado. El mercado es una fiera y es muy celoso, ¿sí?, de los costos de las empresas. ¿Por qué las empresas quiebran? Es muy común que tú ves un pequeño negocio que vende comida, la persona que está haciendo ahora a través de las redes sociales, pasteles, el de las hamburguesas, etcétera, y está en la informalidad y le va bien y saca su dinerito y todo, y de repente dice, oye, pues yo creo que ya es momento de irme a la formalidad y voy a poner mi negocio. Y ándale, te enfrentas ahora que vas a tener costos fijos, que vas a tener que pagar una renta, que vas a tener que pagar una luz fija, un gas fijo, y vas a tener que contratar a alguien que te va a costar no nada más su sueldo, te va a costar seguro social, Infonavit, impuestos sobre nómina, todos esos costos que vendas o no vendas los vas a tener que cubrir. Entonces ahí, esas empresas que a lo mejor en lo individual
o en la informalidad eran rentables, cuando ya te sales y empiezas a competir en el mercado de la formalidad, dejan de ser rentables. Y esas historias conocemos muchas que empiezan a crecer las empresas y entonces el crecimiento les lleva a esos costos fijos que las deja de ser rentables y pierden esa rentabilidad, terminando pues inclusive cerrando y a veces perdiendo el patrimonio de los inversionistas, de los dueños, lo que habían hecho en un principio, inclusive hasta en la informalidad, ese patrimonio con el que empezaron, pues de repente se pierde, porque se pone en riesgo y terminan peor de como estaban, ¿no? Entonces tenemos que estar bien conscientes de que tenemos que cuidar esos costos, eso que nos cuesta la formalidad, eso que nos cuesta la empresa y cuidar esta trampa, ¿verdad?, del crecimiento, así le estamos llamando ahora, ¿no? La trampa de crecer como empresa. Híjole, es bien difícil. Una vez me decía un amigo, oye, ¿de veras necesitas otro contador ahí en tu despacho? Y luego dice, pues a lo mejor ya quédate con los clientes que tienes. ¿Para qué agarras otro contador? Pues es que me llegaron más clientes y necesito un contador que los ayude. Híjole, ¿te conviene? ¿Vas a ganar más? A lo mejor lo que le voy a ganar con ese cliente nuevo se me va a ir, o eso y más, quizás con ese otro contador. Y entonces en lugar de que mi negocio crezca, pues a lo mejor me va a costar más porque estoy teniendo más empleados para poder atender a mis clientes, ¿no? Entonces esa es la trampa del crecimiento que tenemos que estar bien conscientes, que tenemos que conocer. La otra parte, bueno, pues aparte de lo de los salarios mínimos, que ahorita lo voy a entrar más a detalle en el siguiente segmento, pues está la inflación. ¿Cómo va la inflación? Hoy se publicó la inflación, vamos arribita de la meta, no hay, se puede decir que está controlada, estamos abajo del 4%, casi vamos a llegar al 4% en lo que va del año, el 4% anualizado. Entonces estamos, entre comillas, controlados, pero como dicen, oye, el tipo de cambio, no, el dólar está bien barato. ¿Eso es bueno para mi empresa, que el tipo de cambio esté tan barato? Le decían hay algunos analistas, dice, el tipo de cambio está más barato, ¿han bajado los precios de los productos? ¿Te alcanza para comprar más cosas con ese tipo de cambio? Ya ni en El Paso, los que estamos aquí en la frontera, que vamos al Paso y lo vemos, ¿verdad? O sea, el dólar está más barato, a lo mejor me puedo llevar más dólares, pero traigo menos cosas, porque también de qué lado hay inflación y también de qué lado suben los precios. Entonces, el hecho de que el dólar aquí, vamos a hablar de México, esté con un tipo de cambio más barato que hace algunos años, no está siendo benéfico para nuestra economía realmente. Tenemos, les digo, nos alcanza más, tenemos mejores prestaciones, mejor nivel de vida, porque el dólar está barato, pues no creo, ¿verdad? Entonces, antes de irnos a corte, quisiera preguntarte, porque de eso voy a hablar en el siguiente, si conoces el punto de equilibrio de tu negocio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Es esa cantidad de ventas que tienes que realizar para cubrir tus costos. Entonces, para conocer el punto de equilibrio, debes de conocer tus costos, debes de saber cuáles son tus costos fijos y cuál es tu margen. ¿Estás trabajando con los mismos márgenes brutos de utilidad? Porque a lo mejor esos mismos márgenes brutos de utilidad que tienes no te van a alcanzar para cubrir los costos, porque los costos están subiendo. Entonces te invito a que ahorita que vayamos a esta pausa, si puedes, revisa un poquito si conoces tu punto de equilibrio, si sabes cuáles son tus costos de operación, si tu margen de ganancia, ¿cómo lo pusiste? El otro día estaba platicando yo con una persona de ventas y digo, ¿cómo estableces tu margen de utilidad en un producto? Y la respuesta fue, pues veo en cuánto lo vende la competencia y en base a eso yo le pongo el mismo margen. Híjole, ¿y la competencia tendrá los mismos costos fijos que tú tienes? ¿Pagará lo mismo de renta, pagará los mismos sueldos, pagará los mismos gastos de operación que tú tienes? ¿Tendrá el mismo volumen de venta? Entonces a lo mejor el margen de utilidad que le pone la competencia y el que tú pones puede ser muy diferente para bien o muy diferente en contra tuya, puede jugar de cualquiera de los dos lados, porque a lo mejor tú puedes tener un margen de utilidad bruta menor, tener menor ganancia porque tienes menos costos fijos, pero a lo mejor no, a lo mejor eres una empresa pequeña, pero en proporción tus costos fijos son mayores que el de una empresa más grande. Vamos a una pausa y ahorita les platicamos o entramos de lleno aquí a la parte del punto de equilibrio. Vamos a una pausa.
Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. ¿Sabías que entender la compleja relación entre el marco legal, el mundo de los negocios y el escenario internacional es un factor clave para el abogado de empresa? Soy Enrique Hernández, coordinador del Diplomado de Negocios de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE, y el motivo de este mensaje es invitarte a participar en la 4ª edición de nuestro diplomado, el cual cuenta con un nuevo e innovador programa acorde con los cambios jurídicos que hoy imperan en el sector empresarial. Durante este diplomado no solo tendrás acceso a profesores expertos, abogados especialistas en derecho corporativo, finanzas, inteligencia artificial en la abogacía y negociación, entre otros, sino que vivirás una experiencia práctica cercana a los retos que hoy enfrentan las empresas. No dejes de participar y sumarte con un grupo selecto de abogados que estarán en el diplomado. Te esperamos. Ser socio IMEF es un privilegio. Me ha dado la posibilidad de crecer profesionalmente, de conocer que en México hay muchos Méxicos financieros y económicos, de conocer a través de los ojos de sus socios la razón social de IMEF, emitir información técnica, financiera, económica, objetiva, ordenada y concreta, que permite medir el crecimiento de México. Ser socio IMEF es un orgullo. La nueva era regulatoria. El compliance es estrategia, ética y responsabilidad. Llega el Congreso Nacional de Compliance 360. Gobernanza, riesgo y responsabilidad corporativa. Expertos analizan responsabilidad penal, estándares internacionales y ciberseguridad. 12 de febrero de 2026. Club Industriales Querétaro. Organizan ANADE Querétaro y la World Compliance Association, Capítulo México. Cupo limitado. Reserva tu lugar. Continuamos en Solo Negocios Radio. Ya estamos aquí al aire nuevamente, gracias a quienes me siguen escuchando, gracias a quienes me están escuchando a través del 1300 AM Radio Mexicana y quienes me están escuchando a través de las redes sociales, de la página de Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300, así la encuentras, Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM, en Facebook, ahí se queda grabado el programa. En la página de CONAFI también estamos compartiendo el programa, en la página de Solo Negocios Radio, claro, estamos compartiendo el programa y también pues lo estoy compartiendo aquí a través de TikTok ahora, ¿no? Tenemos que unirnos a estas redes nuevas que el otro día, como le dijeron un amigo, cuando le dijo, andaba por allá por Europa y le dijo a una persona, pásame tu Face, y en ese momento le dijo, ¿cómo que tu Face? Dice, yo no tengo, eso ya no se usa. Entonces, pues no podemos dejar fuera este tipo de redes sociales, ¿no? Y bueno,
Estamos hablando de la trampa del crecimiento en el 2026, es decir, las empresas realmente están creciendo en el 2026, el que tengas más ventas es un crecimiento real de tu empresa. ¿Cómo mides el crecimiento de tu empresa? ¿Porque vendiste más o porque ganaste más? ¿O porque tienes más clientes? ¿Porque tienes más trabajo? Yo siempre les he dicho que luego el error que cometemos con nuestros deseos de principio de año, que todos decimos, no, que el año que entra no me falte el trabajo. Y pues no nos falta el trabajo, ahí estamos como negros de sol a sol trabajando, lo que nos falta es el dinero. Entonces a veces lo que necesitamos es no que no nos falte el trabajo, que nos paguen bien por nuestro trabajo, que sea rentable el trabajo que hacemos, ¿verdad? Que sea, que lo podamos cobrar bien, pero para cobrarlo bien, como les decía ahorita, tenemos que conocer bien nuestros costos. Si yo desconozco mis costos, si yo no sé cuáles son mis costos fijos y cuál es el margen que tengo que ponerle al precio de venta, pues entonces cómo me va a ir bien, ¿no? Ese es un problema muy grande que tenemos en la realidad. Entonces, por eso tenemos que escuchar bien, que conocer bien los números de los indicadores de nuestra empresa. Yo siempre les he dicho que el estar viendo los estados financieros de una empresa, los estados financieros es el principal, es el estado de resultados y el balance. El estado de resultados lo que hace es que me dice cuánto vendí, cuánto me costó lo que vendí, cuánto gasté en la operación de mi negocio y sobre eso cuál fue mi utilidad. Después me va a decir cuáles fueron los impuestos, o bueno, antes de los impuestos también me puede decir cuál es la parte financiera, es decir, si tengo intereses que pago o hay intereses que me pagan, ingresos financieros o gastos financieros. Y luego pues ya los impuestos y la utilidad ya después de impuestos, que es la que me puedo gastar. Fíjense eso, la utilidad después de impuestos es la que me puedo gastar. En las pymes cometemos el error de que entra dinero en la empresa, le pago proveedores, pago la nómina y pues lo que sobra creo que es mío y me lo gasto. Y sí es tuyo, pero acuérdate que tenemos un socio que se llama ISR o gobierno, y le tenemos que pagar su parte. Entonces nosotros no nos podemos gastar esa parte si no hemos pagado esos impuestos, ¿no? Si no pagamos los impuestos, y lo malo es que los impuestos se pagan después, por lo general se pagan al siguiente mes, entonces ya llega la hora de que el contador nos dice, oye, hay que pagar los impuestos, oye, pero pues no tengo dinero, o lo invertí, no quiere decir que te lo gastaste, ¿verdad? A lo mejor lo invertiste en tu negocio, pero pues ya para ese entonces compraste una computadora, diste mantenimiento a un equipo, algo lo invertiste, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues que no era tuyo, tenías 10,000 pesos por decir un número en la cuenta, dijiste, pues voy a comprar un equipo, pero espérate, esa ganancia de 10,000 pesos tiene que pagar los impuestos, el 30%, entonces tuyos nada más son 7,000 pesos. Ese es uno de los errores que cometen las pymes, el gastar las utilidades antes de pagar impuestos, y eso las lleva a que pues viene después el costo, tienen que pagar recargos, tienen que pagar multas, tienen que pagar todos esos gastos por no tener el dinero suficiente para pagar los impuestos. Entonces ojo con eso, ¿verdad? Entonces les decía que quería platicar un poquito del punto de equilibrio. El margen que estamos utilizando ahorita, el punto de equilibrio es una fórmula muy sencilla. Tú agarras y divides todos tus costos, sumas todos tus costos fijos. Todos tus costos fijos es todo lo que tienes que pagar mes a mes, vendas o no vendas, por tener tu negocio abierto. No me interesa si vendiste o no vendiste, pero por mes a mes tú tienes que pagar eso. La renta, la nómina la tienes que pagar, porque pues vayan a trabajar o a hacerse locos, les tienes que pagar. Y si por alguna razón no tienes ventas, de todas maneras les tienes que pagar la nómina. La luz, el teléfono, el internet, el contador, los sistemas, porque ahora los sistemas ya muchos se pagan mensualmente, los sistemas, o sea, todos tus costos fijos los tienes que tener identificados, los tienes que sumar. Eso te puede ayudar tu contador, o pídele una balanza de comprobación a tu contador. Una balanza es un documento en donde se van acumulando todos los gastos mes con mes, clasificados por tipo de gastos: papelería, artículos de limpieza, servicios, luz, agua, gas, teléfono, todos tus gastos están acomodados ahí. Entonces, un error que cometen la mayoría de los empresarios es que no ven esa balanza. Nosotros se las hemos mandado a los clientes y luego me dicen, ¿y esto qué?
y luego se las ponemos nosotros a veces en Excel, así los 12 meses en una tabla de Excel, donde fácilmente pueden ver, caray, ¿por qué este mes gaste más o por qué este mes gaste menos? Esos indicadores son muy padres, pero no lo vemos, y como no lo vemos, pues no se lo pedimos al contador, y como al contador nadie se lo pide, pues no lo manda, ¿verdad? ¿Para qué se los mando si ni lo van a ver? Entonces, ya que tengas identificados todos estos fijos, lo vas a dividir entre el margen que te da de ventas tus productos. Y hay dos tipos de formas de sacar ese margen. Cuando tú vendes un producto único, que es muy difícil, pero hay negocios donde tienen bien identificado el producto, tú sabes que por cada pieza que vendas, cuánto le ganas, ¿no? Sabes que esta pieza yo la vendo en 200 pesos, pero a mí me cuesta hacerla o comprarla o lo que tú quieras, me cuesta 100 pesos, pues mi margen es del 50%, qué chulada, ¿no? A veces dicen, híjole, el 50%, ¿cuánto le ganas? Pues sí, pero con esos 50%, con esos 100 pesos que me aporta cada pieza que yo vendo, tengo que cubrir todos los costos de la empresa, ¿sí? Entonces, ¿cuántas piezas tengo que vender para que se cubran esos costos? Y entonces hablamos de tener una ganancia, porque hasta que no cubro los costos fijos, yo no estoy ganando, porque por cada venta que yo hago, tengo que hacerlo, ¿ah? La otra forma, bueno, pues es sacar un porcentaje del precio de venta. Cuando tienes varios productos, entonces lo que hacemos es les ponemos un porcentaje de utilidad, normalmente es por línea de productos. Hay negocios que tienen varias líneas, hay algunas líneas que son más rentables que otras. Voy a poner el ejemplo de la parte de sistemas, ¿no? O sea, a lo mejor la parte de vender licencias de software, pues me va a hacer más rentable, quizás un 20-25%, y a lo mejor vender equipo de cómputo, en donde al cliente le vendemos una computadora y una licencia, a lo mejor el equipo de cómputo le ganamos el 5%, y es verdad, ¿eh? O sea, el equipo de cómputo es un producto con mucha competencia, y que compites contra los grandes almacenes y cadenas y todo, donde ellos compran mucho volumen, entonces tienen márgenes de ganancia de utilidad muy pequeñas, ¿verdad? El 5, el 7, el 10%, ¿no? O por ejemplo, la mejor impresoras y accesorios, bueno, pues a esa le gano el 10% o le gano el 15%. Tienes tus líneas y sabes por cada línea qué porcentaje tienes. Entonces hay una formulita donde vas mezclando cuando tienes varios, pero para no hacerlo más difícil, lo que hacemos es que dividimos ese punto de equilibrio entre mi utilidad por pieza. Si es por pieza, el resultado va a ser cuántas piezas tengo que vender para cubrir los costos fijos. Si es por un porcentaje de utilidad, es decir, lo promediamos y decimos, no, en promedio yo gano el 25% de todas mis ventas, esa es mi utilidad bruta, el 25%. Entonces agarras tus costos fijos y lo divides entre el 25%, entre 0.25, y el resultado que vas a tener va a ser cuántas ventas en dinero, en monto de dinero tengo que hacer para cubrir mis costos fijos. Quiere decir que por cada 1,000 pesos que yo vendo, tengo 250 pesos de ganancias, y es el 25%. Si yo vendo 10,000 pesos, voy a tener 2,500 pesos de ganancia. Si yo vendo 100,000 pesos, voy a tener 25,000 pesos de ganancia. Entonces visualícenlo un poquito así. Si yo vendes un producto con el 25% de ganancia y vendes 100,000 pesos, quiere decir que de esos 100,000 pesos, 75,000 pesos son para cubrir el costo del producto que estás vendiendo, y 25,000 pesos son para cubrir los gastos de operación de la empresa. Entonces, si tus gastos de operación, por decir, son 100,000 pesos, ¿cuánto tienes que vender? Pues tienes que vender 400,000 pesos, porque cada 100,000 pesos te van a dar 25,000, si haces 400,000 van a ser 100,000, y con eso apenas cubriste tus costos, no has ganado nada, únicamente estás cubriendo tus costos para que tu negocio se mantenga. Por eso se llama punto de equilibrio. Es el punto de venta en donde en donde no gano ni pierdo dinero. Y de ahí entonces sí vamos a poder hablar. De aquí en adelante, lo que tú empieces a vender te va a empezar a generar un 25% de ganancia. Pero ojo, esa ganancia no quiere decir que ya sea tuya. Va a tener que pagar impuestos y vas a tener que dejar fondos para reinvertir en equipo, en más producto. Por ejemplo, si vendes a crédito, pues sí, se puede decir que ya ganaste esos 25,000 pesos, pero si no lo has cobrado, pues tienes un problema, porque tú ya desembolsaste quizás en el costo de la mercancía, pero tú no lo has cobrado. Entonces, cuando empiezas a vender mucho y los clientes te empiezan a acumular
cartera, es decir, cada vez me deben y me deben y me deben, que no quiere decir que estén atrasados, sencillamente me deben más porque vendí más. Entonces tú tienes que tener el capital suficiente para aguantar que esa cartera siga creciendo. Esa utilidad que tú vas a tener ahí va a estar guardada, no la puedes tocar. Entonces esos 25,000 pesos que vas a ganar porque todavía no lo cobras, no te van a ayudar a cubrir tus gastos de operación. Entonces ahí tenemos el primer espejismo del crecimiento de las ventas. Yo estoy vendiendo más, en teoría digo estoy ganando más, pero no lo estoy cobrando. Entonces es un problema porque tengo que tener el capital de trabajo, el dinero suficiente para amortiguar esas ventas que me deben. Vamos a una pausa y les sigo platicando de este tema. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Hola, ¿cómo están? Los saluda Diana Arenas, presidenta de ANADE Querétaro, para invitarlos al Congreso Nacional de Compliance 360 que estamos organizando junto con World Compliance Association, Capítulo México. Se va a llevar a cabo el 12 de febrero aquí en Querétaro, en el Club de Industriales. Es un evento de alto nivel, con ponentes súper preparados, quienes nos van a estar platicando del compliance relacionado con otras materias como es la materia tributaria, penal, ciberseguridad, cómo se va a transformar el compliance en el futuro. Así que los esperamos, no falten, ya se están acabando los lugares, entonces aquí nos vemos. Amistad. Información. Crecimiento. Contribuir. Construir en México. Es compartir con grandes personas que queremos cambiar México. Es la oportunidad de comunicar información que nos permita tomar decisiones para un mejor México. Para mí es crecimiento porque a través de aportar a los demás crecemos como personas y como profesionales. El IMEF es contribuir a los demás, la oportunidad de crear valor. Desde el IMEF podemos proporcionar datos, información financiera que nos ayude a construir un mejor país. Te invitamos a que seas parte de este gran proyecto. Somos el instituto de más alto nivel de las finanzas en México. Somos IMEF. Continuamos en Solo Negocios Radio. Pues ya estamos aquí de regreso, gracias por estar escuchándome a través de las redes sociales, gracias por estar escuchándome a través de la radio, que me están escuchando a través de la radio del 1300 AM, Radio Mexicana, nuestras noticias. Y pues ya saben, este programa se queda aquí grabado tanto en la página de Radio Mexicana como en la página de Solo Negocios y en la página de CONAFI. Y bueno, pues creo que también el TikTok se va a quedar grabado, ¿no? Ahí si lo quieren ver más adelante o compartir, pues se los agradezco. Entonces, estábamos hablando del punto de equilibrio, ya les di más o menos, ese es uno de los principales problemas que tienen los clientes. ¿Y por qué hablo de ese espejismo del crecimiento y sobre todo en este 2026
donde se han estado incrementando los precios, pero también se han estado incrementando los costos. Entonces, yo podría decir que a lo mejor en el 2025 mi punto de equilibrio era vender $500,000 de pesos, y como les dije ahorita, uno habla, ay, $500,000 de pesos. Si estás hablando de que tú le ganas el 25% bruto a lo que vendes, quiere decir que tienes una utilidad bruta de 125,000 pesos, si vendieras 500,000 pesos en un mes. Con esos 125,000 pesos tienes que pagar la renta, tienes que pagar la luz, tienes que pagar los sueldos, el seguro social. Entonces a lo mejor no es mucho, ¿sí? A lo mejor ya un negocio que vende 500,000 pesos, por muy chiquito que sea, por muy changarrito, apenas sobrevive. Sí, o sea, las ventas tienen que ser mayores, pero ¿cuánto es mayor? Entonces por eso es lo que les digo ahorita, el crecimiento es bueno para todos los negocios. Hay negocios que son autoempleo y así van a estar funcionando muy bien. Aquí la estrategia de ese empresario pues va a tener que hacer una buena inversión, un buen ahorro, un plan de retiro donde de las ventas, de las utilidades de mes con mes puedan estar invirtiendo en un plan de retiro. Ahí luego volvemos a invitar a nuestro amigo Raúl para que nos platique los planes de retiro que además te hacen ahorrar impuestos. Entonces, estás haciendo eso, si ya viste, si con esto que te estoy platicando determinas que efectivamente tú no tienes una empresa, tienes un autoempleo, bueno, pues asegúrate de que también estés ahorrando para cuando se termine ese trabajo, ¿sí? Porque este empleo, el día que tú no puedas trabajar, pues va a dejar de producir. Ahora, si también la otra es, vete preparando para que tú no tengas que estar al frente de tu negocio, que tú puedas viajar, que tú puedas ir de vacaciones, que tú te puedas enfermar, sin la preocupación de que quién va a ir a abrir, quién le va a cobrar a los clientes, quién va a surtir. Entonces tienes que empezar a hacer una estructura en tu negocio, pero ahora, tu negocio soporta esa estructura porque por cada sueldo que le incrementes, tus costos fijos se incrementan, entonces tus ventas tienen que subir. Entonces, si tu negocio no tiene la capacidad de crecer, de que su mercado crezca, de que sus ventas crezcan, pues ojo, porque cada vez que le aumentas costos a tu negocio sin crecimiento, pues estás perdiendo dinero, porque de tu bolsa, de tu utilidad, vas a pagar ese sueldo. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque crecemos en infraestructura, crecemos en gastos, pero no crecemos en ventas. Ese es uno de los problemas desde 2026. Y otra, esa no siempre estás creciendo en gastos porque tú estás gastando más, sino porque las cosas suben. Lo vimos con el salario mínimo, lo están viendo ahorita con el salario mínimo en el interior del país. Nosotros, algunas cosas que están viviendo en el interior del país con los salarios altos que tenemos ahorita, nosotros ya lo vivimos hace 2 años, 3 años, 4 años, cuando de repente duplican el salario y luego otra vez el 20% y otra vez el 20% y o sea, está, como les dije hace rato, está padre que nuestros empleados ganen más. El problema de eso no es que los empleados ganen más, es que los costos de tener un empleado se nos fueron al cielo. Les decía el otro día haciendo cuentas con un cliente, dice, es que de cada 100 pesos que gasta un empleado, al empleado le llegan menos de 60 pesos. Le llegan en promedio 50, entre el 50 y el 60%. Fíjense, ese dato es bien importante para los que tienen empleados. Por cada 100 pesos que tú gastas en un empleado, al empleado le llegan menos del 60%, le llegan entre el 60 y el 50%, y a veces todavía menos. Entre más gane el empleado, menos le va a llegar porque más impuestos les van a cobrar. Acuérdense que el impuesto sobre la renta se paga entre más alto sea tu ingreso, más alto es la tasa del impuesto que te cobran. Entonces, el salario mínimo, hay una ley que nos permite o que le permite que al empleado del salario mínimo no se le retenga ningún impuesto, entonces le llega más dinero. Pero en cuanto empiezas a superar el salario mínimo porque te dieron un bono, porque fuiste productivo o lo que sea, ¡pum!, te empiezan a pegar con los impuestos. Les decía que hice el cálculo, y para que aquí con el salario de la frontera, el salario de Ciudad Juárez, por ejemplo, un empleado que gana el salario mínimo no le quitas impuesto, pero si gana un peso arriba del salario mínimo, le quitan casi 500 pesos a la semana de impuestos. De hecho, la regla era que le tenías que pagar 503 pesos más a la semana para que recibiera lo mismo que el que gana el salario mínimo. Esos 500 pesos a la semana, 503 pesos a la semana, se los va a llevar el gobierno. Y entonces, ¿qué dices? Híjole, ¿le pago 500 pesos más a mi empleado o lo dejo con el salario mínimo? Pues a veces pensamos, mejor lo dejo con el salario mínimo, porque si no, entonces yo le tengo que subir, no, 503 pesos a la semana, estamos hablando de 2,024 pesos al mes, mínimo.
Bueno, es un poquito más porque el mes tiene 30 días promedio, no 28, no 4 semanas. Entonces estamos hablando de casi 2,100 pesos, más o menos 2,100 y tantos pesos al mes, lo que le tengo que subir a un empleado arriba del salario mínimo para que gane o para que perciba en su bolsa el salario mínimo. Qué difícil está eso, ¿no? Hay una propuesta por ahí de un buen amigo diputado federal ahorita, Daniel, en donde él está proponiendo que hasta 20,000 pesos no se paguen impuestos. A mí se me hace muy justo, 20,000 pesos, dices, bueno, pues ya con 20,000 pesos es algo con que ya muchas personas la arman, ¿verdad? Con 20,000 pesos. O 2, 3 personas que trabajan en la casa, pues ya pueden tener sus costos básicos y entonces no pagas impuestos. La verdad yo veo muy difícil que pase porque perdería el gobierno mucho dinero. Ahorita la fuente principal de recaudación es el ISR que se recauda a través de la nómina. O sea, es una cantidad, no tienen ni idea de lo que se recauda a través de la nómina. Por eso el gobierno está sumamente interesado en que los empleados ganen más. Qué triste noticia, a ver si no le rompo el corazón a varios. ¿A poco creen que el gobierno quiere que tú ganes más para que ganes, porque te mereces ganar más? No, el gobierno quiere que tú ganes más para cobrarte más impuestos. Se dieron cuenta de que creció considerablemente la recaudación de impuestos sobre la renta a los salarios cuando aumentaron los sueldos. Entonces, pues hay el ganón, ya les dije, o sea, son 2,000 pesos ahorita que se van. Pero bueno, no quiero meterme mucho en eso. Tienes que considerar que si tú contratas a una persona, tú vas a gastar entre el 35, el 40, 45% más en seguro social, impuestos sobre nómina, Infonavit, RCB. El RCB va subiendo cada año, y sacaron una tabla que eran en valores de UMA, o sea, increíble, ¿verdad? Dijeron, el RCB, que es la cantidad que aporta el patrón para el retiro, va a llegar hasta el 15% en el 2030 en los que tienen, en aquel entonces tenían más de 3 salarios mínimos, pero la tabla se fue actualizando con UMAS, que es el UMA es la unidad la medida de actualización que viene siendo la inflación. Entonces la UMA se ha estado quedando chiquita, por lo tanto los salarios han ido creciendo. ¿Y qué está sucediendo? Que todos los empleados están llegando rápido al último renglón de esa tabla, por lo tanto el patrón tiene que aportar más dinero para su retiro. No diría, ay, pues qué padre, pues sí, pero imagínate, de puro retiro el patrón va a tener que aportar el 15% adicional de su salario en el 2030 para que se vaya a tu fondo de retiro, que por cierto se te va en comisiones, ¿verdad? Entonces, pues qué triste. Como dicen en Estados Unidos, esta plática la tuve con una empresa que pues los dueños son extranjeros y dicen, oye, pues es que allá no pagamos eso, allá mejor les damos un buen sueldo a los empleados y ya que cada empleado se administre. Pues sí, pero aquí todavía somos como niños chiquitos, no creen en nosotros y dicen, si te doy a ti el dinero, si te doy a ti para que tú te administres, no te vas a administrar, te lo vas a gastar todo y cuando llegues a viejito va a ser una carga social para el país. Aunque bueno, de todas maneras ya les dan su bono a todos, independientemente si lo necesitan o no. Pero bueno, voy a seguir cambiando el tema para hablar un poquito de otras cosas. Otro costo que tenemos mucho aquí en la frontera, que afortunadamente ha disminuido, pero seguimos teniendo ese costo, es la rotación de personal en las empresas. Hemos visto que reemplazar a un empleado operativo puede llegar a costar hasta 3 meses de sueldo. Es increíble, dices, ay, 3 meses de sueldo, sí, porque lo tienes que capacitar, en algunos casos les das uniforme, les pagas algunas capacitaciones, el tiempo que no son productivos realmente en conocer las operaciones de los negocios, o sea, pueden ser meses, pueden llegar a ser meses ese tiempo en que no conocen, entonces ese tiempo no son realmente productivos tus empleados, inclusive muchas veces hasta te cuestan más, sobre todo esas capacitaciones. Hay empleados que pues les tienes que dar sistemas, licencias de sistemas, todo eso, ¿no? Entonces, eso es un costo para las empresas, es un costo para las pymes, ¿no? Y como les dije ahorita, híjole, yo crezco, necesito más personal, pues necesito más costos, tengo que cubrir más costos fijos. La parte del financiamiento no planeado, ese es otro problema también y es el que les estaba platicando ahorita en el segmento anterior. El financiamiento no planeado, en el que más dinero se nos va como financiamiento no planeado son los clientes. ¿Por qué? Porque si yo doy crédito, estoy dando financiamiento a mis clientes, les estoy financiando lo que me compran, ¿están de acuerdo? A mí ofrecerles un producto, ofrecerles un servicio me cuesta
Y yo tengo que pagar la nómina, tengo que pagar la renta, tengo que pagar la luz en el momento en que doy el servicio. Pero si mi cliente me paga en 15 días, en 30 días, en un mes, en 2 meses, pues yo estoy financiando la operación de mi cliente. ¿Estamos de acuerdo? Y para yo poder financiar la operación de mi cliente, yo tengo que tener un capital financiero, tengo que tener un dinero que puedo utilizar para pagar mi operación en lo que la cobro. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser utilidades que ahí voy guardando, que no retiro, que ahí se van quedando, entonces la empresa va creciendo en base a esas utilidades. Puede ser aportaciones, capital que puse cuando empecé mi negocio, que pusieron los socios, y que con ese capital puedo estar comprando materia prima, puedo estarle dando crédito a mis clientes, o sencillamente puede ser una línea de crédito que yo estoy pagando con un banco, con alguna institución, ¿sí? Y en base a esa línea de crédito yo puedo darles ese. Muchos negocios, como no formalizan las fuentes de financiamiento para poder ofrecer financiamiento a sus clientes, ¿qué terminan haciendo? Pues están apoyando, se están apalancando, decimos nosotros, financieramente se llama apalancarse, se están apalancando con los proveedores, con los impuestos. Es decir, si mi proveedor me da 30 días de crédito, pues yo le puedo dar 30 días a mi cliente, porque en lo que me paga mi cliente yo le pago a mi proveedor. Entonces ahí tenemos un apalancamiento que más o menos lo podemos comparar. El problema es que a veces mi proveedor me da 15 días de crédito, yo le ofrezco 15 días a mi cliente, pero mi cliente me paga en un mes o en 2 meses, y pues ahí la ando correteando. En cambio, si yo a mi proveedor le dejo de pagar, me deja de surtir. Ese es un problema, ¿verdad? O sea, si mi proveedor me dice, oye, se te venció la factura, no te puedo surtir, no te puedo soltar mercancía hasta que no me pagues esa factura. Híjole, ¿qué hago? Un predicamento, ¿ah? Pero en cambio, si mi cliente no me paga, pues él a lo mejor yo no le voy a volver a surtir en meses. O los que les vendemos sistemas, o por ejemplo que son productos que se renuevan cada año, pues yo ya le di el servicio, ya le di la licencia, y él no me va a ver en un año. Pues créanme que se siento bien feo cuando checo ahí las cuentas a final del mes o durante la semana que voy recibiendo los cortes, y de repente veo que me paga un cliente que me debía de hace 6 meses, me paga la factura de hace 6 meses, el servicio que se le dio hace 6 meses y el servicio de ahorita. ¿Por qué? Porque en este momento, cuando requirió otro servicio, pues mi equipo le dijo, oye, no te puedo dar el servicio porque nos debes una factura de hace 6 meses. Ah, pero ahora sí le urge. Entonces en ese momento me paga la de hace 6 meses y pues me paga la de ahorita. Y luego si le volvemos a dar crédito vuelve a pasar lo mismo. Entonces ese es un problema que tenemos las pymes, el financiamiento no planeado, ¿verdad? El yo otorgarles crédito a mis clientes, el que crezca mi inventario, ese es otro problema. Muchas veces en las empresas yo le llamo, nos comemos el inventario. Cuando invertimos, cuando empezamos un negocio, compramos inventario, se ve bien bonito, el anaquel lleno, las botellas, los paquetes, todo ahí. Es porque pues hicimos una inversión en arrancar el negocio, o el proveedor pues nos surtió, nos entregó mercancía para empezar. Pero ¿qué pasa? Que vamos vendiendo, y con lo que vamos vendiendo no nos alcanza para a cubrir nuestro punto de equilibrio, los que les platicaba ahorita. No nos alcanza para cubrir nuestros gastos de operación. Entonces, pues ya vendí esta mercancía, con eso pagué la renta, con eso pagué la nómina, pero ya no me quedó dinero para resurtir. Ya no me quedó dinero para que el proveedor me vuelva a vender, me vuelva a ofrecer, o le pueda comprar. Entonces le tengo que pedir más crédito. Saludos, Mr. Kong. Ahí, gracias por estar compartiendo y por estar animándonos, gracias, saludos, y no me dejarás mentir en esto, ¿verdad? Que ahorita vivimos esa falsa realidad que decimos, estoy vendiendo más, pero estoy ganando menos. Entonces, algunas de las cosas son esas, los costos de operación son más altos, el margen es más bajo. Vamos a una pausa y seguimos platicando de esto. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Una de las decisiones más estratégicas de mi carrera profesional ha sido cursar un diplomado de ANADE. Soy Nashua Nonet, abogada de empresa, experta en compliance, en prevención de lavado de dinero y en anticorrupción. Este diplomado me permitió acceder a un conocimiento práctico y actualizado, impartido por especialistas que no solo hablan de teoría, sino que trabajan diariamente con casos reales. Hoy puedo aportar soluciones más sólidas a la alta dirección,
tengo una ventaja competitiva frente a otros perfiles jurídicos y corporativos. Y sobre todo, me siento preparada para ser un agente de cambio. Invertir en este diplomado no fue solo una decisión académica, fue una apuesta por el futuro. Ser parte de IMEF para mí es algo esencial porque me permite estar actualizado en la información financiera, la cual es muy necesaria para la toma de decisiones tanto empresariales como gubernamentales como personales. Asimismo, me permite pertenecer a una red de contactos con los cuales puedo generar relaciones profesionales, comerciales y sobre todo nos ayuda a ser amigos con los cuales tenemos cosas en común. La principal, hacer un México mucho mejor y más próspero. Pertenece a IMEF. Te esperamos. ¿Qué tal? Te saluda Carlos Pérez, presidente de la World Compliance Association, Capítulo México. Hoy quiero invitar a los profesionistas del derecho, así como del mundo del cumplimiento normativo en México, a que nos acompañen este próximo 12 de febrero de 2026 a la celebración del Congreso 360 en materia de compliance. Es un evento de alto impacto que hemos realizado en conjunto con la NADE, que reúne a los expertos de la materia, quienes nos darán las visiones, puntos principales a tratar en este año 2026. La cita es en el Club de Industriales de la ciudad de Querétaro, donde adicionalmente a los elementos técnicos que compartiremos, podemos crear una red de networking importantísima. Será un gusto saludarlos personalmente y compartir con ustedes una visión 360 del cumplimiento. Nos vemos en Querétaro. Continuamos en Solo Negocios Radio. Con eso sabemos. Ya estamos al aire. Rápidamente, este fue un corto breve. Gracias para los que nos están escuchando aquí a través del 1300 AM Radio Mexicana, y gracias a los que nos siguen aquí en las redes sociales, en Facebook, en TikTok, en la página de Solo Negocios Radio, en la página de Radio Mexicana, en la página de CONAFI. Mi nombre es Guillermo Soria y pues bueno, estoy hablando de este espejismo del crecimiento. ¿Realmente estamos creciendo? ¿Realmente tener más ventas significa tener más utilidades? ¿Más ventas en volumen de ventas, en dinero? ¿Estoy ganando más? Tenemos que revisar eso. Entonces, una de las recomendaciones que les di ahorita a la mitad del programa fue su punto de equilibrio. Conozcan su punto de equilibrio. ¿Cuánto es lo menos que tienen que vender para cubrir sus gastos y que no les cueste tener un negocio? A partir de ahí, entonces empiezan a tener una utilidad. Primer error al tener una utilidad, creer que toda es nuestra. No, cuando tenemos utilidad tenemos que pagar impuestos. Entonces vayan dejando, acuérdense que los impuestos estamos hablando en promedio del 30%, entonces vamos dejando eso. Obviamente esto es de manera general, porque hay quienes están en el régimen simplificado y la utilidad se paga de una manera diferente. Casi la utilidad que paga el ISR, el impuesto que ganamos en las ventas en un régimen simplificado, yo les diría que lo pongan en la fórmula del punto de equilibrio con un costo variable, porque en el punto de equilibrio tú pagas sobre lo que vendes, no sobre lo que ganas, en el régimen simplificado, perdón. Entonces, pues es parte de tu costo ese impuesto. Por cada venta que haces, tú ya sabes que tienes parte de tu costo que cubrir. Pero bueno, ¿qué soluciones tenemos aquí? Pues tenemos que tener un costeo en tiempo real.
Ya no es como antes, que yo después cada 6 meses, cada año revisaba la declaración anual, revisaba mis costos para ver si mis costos estuvieron bien. No, ahorita tenemos que tener los costos a semana, máximo en el mes, revisar mis costos. Por eso es importante la balanza de comprobación que se genera en la contabilidad. Y recuerden, sus contadores la tienen, se las pueden mandar en Excel acumulando la del año, es decir, en febrero les mandan la de enero, en marzo le mandan la de enero y la de febrero en una hojita de Excel y se va acumulando y se puede ir graficando bien fácil. Y entonces con eso ustedes van a poder estar midiendo sus costos en tiempo real, cómo se van incrementando. Entonces es un tip que les puedo decir. Con algunos de nuestros clientes, si tu negocio ya es un negocio mediano, ya tiene cierta capacidad y cierto personal operativo, nosotros lo que estamos haciendo como despacho es que tenemos los sistemas de la contabilidad en la nube, entonces la tenemos compartida, el despacho que llevamos la contabilidad y el cliente. Entonces nosotros vamos capturando la información, o a veces lo van haciendo ustedes mismos desde su negocio en la nube, entran a una página de internet o a una liga de internet, entran a su contabilidad y ahí tienen su información. Y nosotros como contadores pues revisamos la parte fiscal, generamos los impuestos y todo. Pero es algo que yo, a lo mejor porque mi formación más que fiscal o de contador es de administrador, la contabilidad genera información para saber si tu negocio es negocio o no es negocio. La contabilidad no nace para que pagues impuestos, ¿sí? Ojo con eso, la mayoría de la gente tiene un contador porque dice, tengo que pagar impuestos. Ese es un error muy grande. La contabilidad es para que te diga si tu negocio funciona o no funciona. El problema es que luego al primero que le dicen mentiras es al contador. Pues entonces, ¿cómo quieres que la información que te dé el contador esté bien? Le ocultas gastos, le ocultas ventas, le inflas gastos, etcétera. Pues no, ¿verdad? Entonces, si llevas bien tus cosas y el contador te está haciendo bien las cosas, te va a poder dar esos estados financieros que te van a ayudar a saber si tu negocio es negocio. Y te los vas a poder tener, por ejemplo, si contratas un servicio de estos que son en la nube, pues en tiempo real. Por ejemplo, nosotros vendemos el sistema de restaurantes, uno de los sistemas de restaurantes pues, que más se utiliza. El dueño del negocio puede estar viendo desde el celular las ventas, cuántas mesas están abiertas. ¿Te sirve? Pues claro que sí. Oye, está muy baja la venta del día de hoy, ¿cuánto pido de producto para mañana? ¿Voy a resurtir o no voy a resurtir? Porque tú estás viendo en tiempo real las ventas del día, entonces sabes qué vas a surtir al día siguiente. Si tú estás monitoreando las ventas desde donde estés y ves que no hay ventas, que está muy flojo el día, pues haces un pedido menor de insumos y no desperdicias insumos. Son algunas de las estrategias que se pueden hacer. La otra es la proyección del flujo a 4 semanas. La proyección de un flujo a 4 semanas, eso normalmente se lleva con un sistema de bancos, por ejemplo, en donde tú vas diciendo, yo estoy vendiendo a crédito, ya sé cuánto me van a pagar la siguiente semana, cuánto me van a pagar la siguiente, tú ya tienes más o menos tus ingresos programados, tú ya puedes decir, en este mes voy a recibir tanto dividido por semanas. ¿Por qué por semanas? Porque nuestros gastos también los dividimos por semanas. Esta semana me toca pagar la nómina, esta semana me toca pagar la nómina más el seguro social, más el Infonavit, esta semana me toca pagar la nómina más los impuestos, esta semana le pago a proveedores, a lo mejor hago un pago a proveedor al mes o 2 o 1 por semana. Entonces tú ya vas visualizando ese flujo de efectivo, por lo menos tenerlo 4 semanas adelante siempre. 4 semanas, va pasando una semana, vas agregando la siguiente semana, vas agregando la siguiente semana. Eso te va a ayudar mucho a que puedas tener controlado, pues ver cómo va tu negocio. Algo que tienes que cuidar es la antigüedad de saldos de tus cuentas por cobrar, lo que les estaba diciendo yo ahorita. Me ha tocado ver empresas en donde las cuentas por cobrar las han aniquilado. Me ha tocado ver empresas en donde se sacan la rifa del tigre, como les digo yo, hacen una venta muy grande o agarran un cliente muy grande, pero no tienen la capacidad financiera para atenderlo, no tienen la capacidad financiera para surtirles y aguantar 2 o 3 meses para que les paguen. Entonces, o sea, si tu negocio no tiene esa capacidad, no agarres esos clientes, te estás haciendo lo que vulgarmente decimos el harakiri, ¿verdad? O sea, hay que saber decir no a los clientes, ¿sí? ¿Qué tamaño de clientes puedo atender? ¿Qué volumen de ventas puedo atender? ¿Con qué condiciones los puedo atender? ¿Te vendo de contado o te vendo de crédito? Híjole, todos nos van a pedir crédito, o sea, es la moneda
que está en el aire siempre. Oye, ¿cuánto me das para pagarte? Pues no puedo, me tienes que pagar de contado, o me tienes que dar un anticipo del 50, del 60, del 70%, porque también no todos nos gusta pagar por adelantado, porque bien dicen que música pagada por adelantado toca mal son, ¿no? Entonces, sabemos cuánto podemos aguantar de crédito, sabemos cuánto tenemos de capital, entonces ojo con eso, ¿verdad? No es lo mismo dar crédito sobre productos que nosotros tenemos que comprar, que el margen de utilidad es muy pequeño, sobre productos que nosotros producimos, que a lo mejor tienen un margen más grande, o sobre servicios, que a lo mejor ahí lo único que tengo que cubrir es la mano de obra, o a veces es hasta mi propia mano de obra. Entonces digo, bueno, pues nada más me aguanto yo sin cobrar, pero puedo darte crédito. Pero si yo le tengo que pagar al proveedor, mis costos fijos se tienen que cubrir semana con semana y mes con mes, pues entonces no te puedo dar crédito, y pues entonces no funciona la relación así. ¿Sí estamos de acuerdo a eso? Eso es bien básico, tenemos que entender que eso es bien básico. Yo le voy a dar crédito a los clientes en la capacidad que tengas de dar crédito, porque si no, créanme, en estos años he conocido muchas empresas que han quebrado por dar crédito, que han quebrado por agarrar un proyecto grande, que han quebrado porque dijeron, híjole, yo siempre le he querido vender a ese cliente porque ser proveedor de ellos es así como que lo máximo. Pues sí, pero a veces esos clientes, y yo siempre es algo que vemos aquí en la proveeduría local, ¿por qué no le vendemos más a la maquiladora? Pues porque no tenemos el capital para venderle a la maquiladora. No lo tenemos, a lo mejor tenemos la capacidad, el personal, el producto, sí tenemos con qué venderles, pero no tenemos el capital para vendérselos. En el volumen que nos lo pide, en los plazos de pago que nos dan, no lo tenemos y lo queremos hacer y pues terminamos quebrando el negocio. Por último les digo, estar monitoreando su margen de utilidad. El reporte de margen de utilidad, estar checándolo por producto, cuál es mi producto estrella. Su producto estrella es el producto que les da más rentabilidad de todos. Todos tenemos un producto que dices, híjoles, cuando yo vendo este producto, sale para las vacaciones, o sale para la nómina, o sea, cuando yo vendo ese producto, entonces ese es tu producto estrella. Y a veces andamos descuidados vendiendo otros productos que nos quitan mucho tiempo y nos quitan inclusive recursos financieros, pero resulta que su margen de utilidad es bien pequeño. Y tengo que vender 100 de esos contra vender uno de este. Entonces, el esfuerzo que aquí lo multipliqué por 100 veces contra el esfuerzo que a lo mejor es más grande, pero no es 100 veces, por vender uno de mi producto estrella, que es el que más margen de utilidad me da. Entonces, identifiquen su producto estrella, identifiquen su servicio más rentable y enfóquense a promover ese producto. Y los demás pueden ser productos complementarios. Yo soy muy de la idea de esa sinergia que hacemos con otras marcas, con otros productos, inclusive con otras empresas quizás, donde podemos hacer negocios. Oye, yo le vendo esto, tú véndele esto porque me lo piden y me das una comisión, me das un margen, pues se vale, ¿verdad? O te agrego este producto a mi cartera porque mis clientes me lo piden, ¿verdad? No le gano lo mismo, pero ya no hago que mi cliente se vaya a buscarlo con otro proveedor y que en un descuido a lo mejor mi otro proveedor se lo lleve de mi producto estrella que le vendo. Entonces, identifica bien tu producto estrella para ver cómo lo estás vendiendo, si lo estás vendiendo adecuadamente. Checa tu margen, de veras, checan tus costos fijos y tus márgenes. A lo mejor antes teníamos productos que decíamos con el 20% está bien y ahorita con el 20% no cubres tus costos de operación. Los costos de operación han subido mucho, el salario ha subido, el seguro social ha subido, el RCB ha subido, las rentas, hay cosas que aun cuando el dólar ha bajado, los costos fijos han subido mucho. Entonces, si tú no puedes expandir tu mercado, si tú vas a seguir con los mismos clientes y tu mismo volumen de ventas, pues les tienes que cobrar más caro para que tengas un margen mayor y puedas cubrir tus costos. Entonces, posiblemente si no has hecho un análisis de precios y estás vendiendo a los mismos precios que en el 2025, seguramente estás perdiendo dinero. Seguramente estás perdiendo dinero o estás ganando menos. Y si estás ganando menos pero mantienes los mismos gastos, pues tienes un problema, a lo mejor no ahorita, pero va a venir ese problema como una bola de Navidad en los próximos meses. Entonces tienes que visualizar que esos márgenes que tienes se vayan cubriendo adecuadamente o actualizando adecuadamente para que puedas mantener tu negocio a flote. Entonces, híjole, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil es tener un negocio, qué difícil es si mi negocio realmente es negocio, como les dije, o es autoempleo. Yo creo que es algo de lo primero que tenemos que hacer. Si yo ahorita decido irme un mes
fuera de la ciudad, desaparecerme un mes, ¿mi negocio puede trabajar solo durante ese mes? Sí, no, con la misma calidad, con menor calidad, voy a perder clientes, no voy a perder clientes. Y fíjense, la pregunta es no porque me fui de vacaciones, sencillamente porque a lo mejor me enfermé y voy a estar un mes en la cama, ¿sí? O sencillamente me voy a tomar un mes, no un año sabático, un mes sabático. ¿Cuántos de ustedes no se pueden tomar ni siquiera un fin de semana sabático, por decirlo, un fin de semana? No pueden descansar un fin de semana porque si lo hacen no venden, y si no venden no pagan sueldos, y no pagan renta, y no comen, o se les echa a perder la mercancía y dicen es que si no vendo un día se pierde la producción y se acaba el negocio. Piénsenlo, analicen, es un gusto que me estén escuchando, ya saben, me pueden encontrar en CONAFI a la orden, aquí en Solo Negocios, y pues el programa del día de hoy se acabó. Nos vemos la próxima semana, seguimos platicando, y recuerden, esto no es personal, son solo negocios. Nos vemos. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.